Y vamos a hablar de la flexibilidad, pero de la flexibilidad de una mirada distinta a la que tal vez nosotros podamos haber visto. La flexibilidad que por algún, o de alguna manera, todos hablamos, hay cosas de las que se hablan, yo escucho por lo menos, darle valor, como por ejemplo a la empresa ágil, al líder ágil, a la diversidad y la importancia de la diversidad para nutrirnos con la flexibilidad que una organización requiere y necesita tener en los tiempos que corren, pero después cuando veo operar a los líderes, los veo hiperkinéticos, los veo vertiginosos, no necesariamente ágiles. Veo a las personas ponderando la diversidad, pero en el momento en que aparece una propuesta diferente, colapsar, resistir. Y cuando hablamos de flexibilidad, parece en términos de lenguaje que lo somos, pero también cualquier movimiento nos hace crujir. Y es acá donde yo digo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de flexibilidad? Y en todo caso, ¿cuál es la propuesta de ver a la flexibilidad como fuente de poder? Voy a empezar a compartir, porque hay muchas placas y se nos va a ir el tiempo si no. Necesito la habilitación para compartir. Pau, querida. Perdón, ya te la puse. ¿Ya está? Ahí está. Sí. Gracias. Ahí está. Denme un segundito que me acomodo bien la pantalla, como para verlos ustedes. Ahí está. La flexibilidad, y voy a arrancar por la definición final y después vamos a buscar fundamental. Esta es la conclusión, en definitiva. La flexibilidad es fuente de poder personal y organizacional. Y a veces colapsa la idea entre flexibilidad y poder, porque el poder lo relacionamos más con la fuerza que con la flexibilidad. Inclusive algunas definiciones que vamos a ir viendo, dice, históricamente hemos entendido la fuerza como principal fuente de poder, porque poder tiene que ver con la facultad, habilidad, capacidad o autoridad para llevar a cabo una determinada acción. Esa es una de las definiciones. Implica también poseer mayor fortaleza, acá donde digo aparece la fuerza relacionada con el poder, corporal o intelectual, en relación a qué, a otro individuo y superarlo en una lucha física o en una discusión. Estas son definiciones que saco del diccionario, no se me ocurren a mí, ¿no? Poder está muy relacionado con la fuerza que me permite superar una circunstancia, ya sea física o intelectual. Básicamente, cuando empiezo a preguntar o empiezo a indagar, el poder está relacionado con la capacidad, fuerza de superar. Y fíjense que esta pregunta con esta imagen ya nos identifica, dice, ¿para qué necesitamos fuerza? La fuerza generalmente la necesitamos, el poder, ¿no? Cuando hablo de poder vinculado, relacionado con la fuerza, digo, el poder, la fuerza, la necesito cuando hay que vencer una resistencia. Y más de una vez me ha encontrado queriendo comer los pepinillos, la mermelada o las aceitunas y no poder abrir la tapa. Y cuando no puedo abrir la tapa necesito fuerza para poder abrir. A veces no puedo yo y le digo a mi hijo que es más joven, le digo, a ver vos, y si no podemos, recurrimos a otras técnicas, ¿no? Golpear con el cuchillito, algo, ponerla en agua caliente, algunas cosas vamos a intentar, pero básicamente lo primero que queremos hacer es usar la fuerza para vencer una resistencia. Si yo quiero levantar esta pesa, si esta pesa tiene 15 kilos, yo necesitaré 15 kilos de fuerza para equilibrar 16 kilos de fuerza para poder levantarla. Hasta acá creo que no hay demasiado descubrimiento. Pero, a menor resistencia, menor necesidad de fuerza. Si volvemos a la tapa, si la tapa simplemente está cerrada con poca presión, con un poquito de fuerza yo puedo abrirla. Pero ¿por qué tengo esta imagen? Esta imagen me refleja el contexto en el cual yo estoy haciendo fuerza. Es decir, esa misma pesa de 15 kilos necesita una fuerza en la Tierra, por nuestra ley de gravedad, pero no necesariamente la misma fuerza en la Luna. ¿Por qué? Porque la pesa sigue siendo de 15 kilos, pero ya no pesa
no pone la misma resistencia dado el contexto. Ya estamos empezando a entender entonces que no vamos a trabajar solamente la fuerza para vencer una resistencia, sino entender en qué contexto se empiezan a dar ciertas situaciones, y a veces con trabajar el contexto no necesito ejercer tanta fuerza para alcanzar los mismos resultados. No solamente depende de lo que tengo que levantar, sino del contexto donde tengo que hacerlo. No solamente depende de lo que tengo que alcanzar como resultado, sino también cuál es el contexto en el cual yo estoy queriendo alcanzar ese resultado. En el arte de convencer de Quintiliano, inclusive de aristotélico, lo que busca es la fuerza de la argumentación. Pero no y siempre el foco está puesto en quien habla, en quien dice, en quien discursa, pero no en el que escucha. Nosotros como coaches ontológicos y como facilitadores, algunos tal vez todavía no sean coaches ontológicos o no lo deseen ser, pero en cualquiera de las dos profesiones, el arte de escuchar, el poner la escucha en la ecuación de la conversación, hace de que lo que entendíamos como lenguajear cambia. Hace que lo que entendíamos como comunicación, esto que era simplemente un emisor que da un mensaje y hay un receptor donde el emisor tiene la parte activa y el receptor solamente le queda escuchar de una manera pasiva, rompemos en esa ecuación y decimos, no, pará, hay una parte muy activa del receptor, de quien escucha. De hecho, decimos, es ahí donde se valida la conversación. Entonces, ¿trabajaré solamente en la fuerza de mi mensaje? ¿O estaré presente en quién es el que escucha? ¿Desde dónde escucha? ¿Cuál es ese contexto? Porque si cambio ese contexto, tal vez no necesite hacer tanta fuerza en el mensaje. Hay algunos principios que a mí me encantan, ¿no? Hay un principio que dice que nadie se quiere ir de los lugares que lo quieren echar, y todos nos queremos quedar de los lugares que... no, a ver, ¿cómo es? La gente se quiere ir de los lugares donde lo quiere retener, y se quiere quedar de los lugares donde los quieren echar. Hay como una cuestión de psicología inversa que propone esto, y si eso sucede en el contexto, y simplemente generando contexto, imagínense en el ámbito de las conversaciones. Vamos a hacer, antes de meternos en lo que es la flexibilidad cognitiva, ¿no? Como entrenador físico que también soy, quiero hacer una analogía con el físico, con la flexibilidad física, que creo que nos va a dar un marco. Inclusive cuando yo les vaya contando, ustedes van a poder hacer su propia analogía más allá de la que yo pueda llegar a presentar. En esta analogía física lo que voy a hacer es mostrar cómo funcionan nuestros músculos. Y yo, antes de arrancar, y voy a sacar un poquito la presentación, les voy a proponer lo siguiente. Lo que voy a tratar también es que no se desgarren. Dejo de compartir. Un ejercicio que hice en el Congreso, y por favor, no vayan a hacer más fuerza de la que pueden hacer. Yo lo que les voy a pedir es que hagan este ejercicio. Van a pasar, me voy a poner de costado, van a pasar una mano por atrás, esta por abajo, y van a tratar de que se toque. Por favor, vuelvo a decir, traten de no forzar más de lo necesario. Y vieron que ya la cara de algunos es una cara de fuerza, como diciendo, no llego. Están haciendo fuerza. Llegaron, levante la mano el que llegó a tocar. Ahí está, mirá María Carolina. Qué bueno. Algunos llegaron a tocar. Prueben con la otra mano. Prueben al revés ahora. La mano que estaba... Esta para captura de pantalla, Pavo, después. Decir, ¿qué estaban haciendo estos locos ahí? ¿Quién de los que tocaron la primera vez no tocaron la segunda vez cambiando de mano? ¿Hay alguno? María Carolina, cambiaste de mano y no pudiste. Claudia, no pudiste. Quiere decir que, o puede querer decir varias cosas, que inclusive para aquellos que no llegaron con ninguna mano. ¿Será falta de fuerza? Si yo sigo haciendo fuerza, ¿será falta de fuerza? Es más, yo les podría proponer, ahora no, porque por ahí algunos de ustedes están en pijama. María Carolina, sí, mano levantada, decime.
Bueno, te digo lo que me pasa en gimnasia. No los dos lados son iguales, siempre uno es más flexible de un lado que de otro. Uno es Eso más es, flexible. Bien, 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 muy bien. Y el otro ejercicio que yo les podría invitar a hacer, pero como por ahí están con pijama o algo por el estilo, no los voy a invitar, es el famoso tocarse los pies con la punta de los dedos sin doblar las rodillas, ¿no? Es decir, inclusive es un movimiento a favor de la ley de gravedad porque estoy bajando, no estoy subiendo. Sin embargo, voy a encontrar un límite. El límite no va a estar en la fuerza que hago, que tengo que hacer para tocarme la punta de los pies o apoyar la palma de las manos en el piso, sino por la resistencia que tengo en los músculos que se llaman antagonistas. Esto es, en los músculos que se tienen que estirar y que llega un momento que no se estiran más, y como no se estiran más, tengo que seguir haciendo fuerza, a riesgo que se rompa el músculo. Porque si sigo haciendo fuerza sin haber trabajado la flexibilidad, lo más probable es que ese músculo que se está estirando se pueda romper. Y si no se rompe, es probable que aún haciendo toda la fuerza que puedo hacer, no llegue a tocar el piso, no llegue al resultado. No por falta de fuerza, sino por falta de flexibilidad. ¿Hasta acá vamos bien? Ok. Ahora sí nos vamos a meter acá. Algunos puntos. Tanto los músculos protagonistas son los que hacen la fuerza. Por eso se les llama protagonista. Como los antagonistas. Pertenecen a la misma organización y son complementarios. Es más, no solamente son complementarios, sino que mi cerebro necesita dos cosas, que cuando uno se contrae, el otro se relaje. Si yo quiero levantar la pierna, si yo quiero ponerme acá y levantar la pierna, voy a tener que hacer fuerza, músculo protagonista, el cuádriceps. Va a tener que hacer fuerza para levantar la pierna. Pero mientras tanto, tiene que haber otro músculo que se relaje. Porque si ese músculo no se relaja, yo no puedo levantar la pierna. Y depende de la flexibilidad que tenga, es el resultado que voy a conseguir. Pero es muy interesante porque eh, además de ser complementarios, dependiendo de los objetivos, pueden cambiar su rol. Esto quiere decir que si ahora tengo que hacer el movimiento contrario, el músculo que necesitaba estirarse, ahora necesita contraerse, y el que antes se contraía, ahora necesita relajarse. Y lo más interesante es que son de la misma organización, es de mi cuerpo. Esto es para ejecutar, por ejemplo, un gesto deportivo, y para la coordinación necesitan que no solamente uno pueda hacer una cosa y la otra, sino de manera sincronizada. Pueden ir ustedes haciendo su propia analogía con lo que son las organizaciones. Si ambos ejercieran la misma fuerza, no habría movimiento. Si tanto un músculo como el otro, el que propone y el que necesitara estirarse, también hiciera la misma fuerza, no habría movimiento. ¿Por qué? Porque ejercen justamente la misma fuerza. No habría, en la palanca, no se generaría movimiento. 4. Si buscamos vencer la resistencia con más fuerza, podríamos romper el músculo que debería estirarse, el antagonista, que es parte de la misma organización, por lo tanto, necesario. No saben la cantidad de veces que, con tal de tener razón, yo veo en las organizaciones que rompen la relación. Con tal de tener razón, rompen la relación. Porque parece que el objetivo es superior a esa relación, sin darnos cuenta que somos parte de la misma organización. Esto quiere decir que el objetivo que pretendo haciendo la fuerza debería ser el mismo objetivo que me pide a mí que me flexibilice para que ese objetivo pueda ser llevado a cabo. Esto en una organización es absolutamente cambiante. Ahora, cuando dos personas quieren tener razón, ¿saben qué pasa? Primero, como los dos están haciendo fuerza, no se ejecuta el movimiento. Se resiste tanto, le hacen la misma fuerza y ninguno de los dos se flexibiliza, que no hay movimiento. Y van a haber organizaciones y conversaciones y directorios y relaciones que hace años que vienen hablando y no pueden actuar porque no se ponen de acuerdo.
La coordinación eficiente de los movimientos se consigue cuando los músculos que intervienen en un movimiento tienen tanto la capacidad de contraer como la de relajar, en virtud del objetivo propuesto. Lo que dice es que si María Laura e Inés trabajan en la misma organización, hay momentos en los que Inés será quien tiene que hacer la fuerza e Inés se flexibilice, y otros momentos, inclusive puede ser inmediatamente después, donde Inés tiene que hacer la fuerza y la flexibilidad tiene que ser de parte de Inés. No hay en una organización un grupo de personas que son los que siempre tienen que ejercer la fuerza, y un grupo de personas donde siempre tienen que estar flexibilizándose. Esto es constante, es absolutamente dinámico y recursivo. Cambio el movimiento, esto puede ser visto desde el punto de vista deportivo en un triatlón. El problema que tiene, a diferencia de un maratonista, un triatlonista, es que el maratonista trabaja los grupos musculares para que siempre sea quien se contrae y que se relaje en los mismos grupos musculares. El triatlonista necesita en el nado que ejecuten los movimientos de contracción, un grupo muscular que después se tiene que relajar en la carrera. Lo mismo que después pasa en la bicicleta. El mismo grupo muscular, o la misma masa muscular, en diferentes ocasiones hay músculos que se contraen y músculos que necesitan relajarse. Inmediatamente después, lo opuesto. Una organización viva necesita de miembros de un equipo que tengan la capacidad de ejercer la fuerza para el movimiento cuando la tienen que ejercer, y de ser flexibles, esto es, de estirarse, de relajarse, en el momento que la empresa también lo necesite, lo requiera. No voy a traer ahora, pero muchos conocen el concepto de consenso, acuerdo y alineación, donde decimos, no siempre en las organizaciones podemos ponernos de acuerdo, siempre podemos alinearnos en pos de un objetivo. Y alinearse requiere fundamentalmente de flexibilidad. El acuerdo no, porque si Cristi, Leonor, Paola y Ceci piensan igual, se ponen de acuerdo, no hay nada que flexibilizar. Estamos todos haciendo el mismo esfuerzo, el mismo empuje. Ahora, cuando hay resistencia, que pensamos diferente y queremos llegar a un objetivo y necesitamos generar el movimiento para llegar a ese objetivo, probablemente haya momentos en los cuales yo tenga que flexibilizarme. Por ahora es todo conceptual, después vamos a ver cómo esto podría llegar a ocurrir. Estos movimientos, en este caso articulares, último punto, son solo una parte del movimiento colectivo, y para que sea eficiente debe acompañar y ser acompañado por el resto de las articulaciones. Quiere decir que el movimiento colectivo requiere de que todos los músculos en una organización sepan cuál es el objetivo del movimiento, hacia dónde va, qué es lo que pretende. Si no es como en una orquesta, que todos pueden ser muy buenos músicos, pero si no se complementan en la melodía, probablemente lo que surja sea puro ruido. ¿Hasta acá vamos bien? ¿En la analogía se va entendiendo? Ok. Ahora vamos a ver esto, pero desde la flexibilidad cognitiva. ¿Rodo? Perdón, Hugo, metí mal el dedo. Bueno, soy flexible, Rodo, así que quédate tranquilo, no hay ningún tipo de problema. Bienvenido, querido. Bienvenido, bienvenido. Esto es Neuquén, ¿eh? ¿Estás en Neuquén o dónde estás? Estás en... Estoy en Cipolletti, que está al lado de Chipolete, Neuquén. al lado, en el dormitorio de Neuquén. Eso mismo. En el dormitorio de Neuquén. Siempre es bueno escucharte. Gracias, Rodo, querido. Vamos a ver esto de flexibilidad cognitiva. Según Spiro, Feltovich y Jacobson y Coulson, dicen que es la capacidad de reestructurar espontáneamente nuestro conocimiento. Ya estamos hablando ahora a nivel cognitivo, ¿no? Es la capacidad de reestructurar espontáneamente nuestro conocimiento. De muchas maneras, en respuesta adaptativa a demandas situacionales radicalmente cambiantes. Cuando una estructura, sea cual sea la estructura, cuando una estructura es rígida, cualquier movimiento que tenga la hace crujir. Y esto lo he visto mucho en esta época de pandemia, lo vuelvo a decir, cuando una estructura es rígida, cualquier movimiento la hace crujir.
como los edificios, ¿no? Que cambiaron en Japón no podrían tener la misma estructura que en otro país donde no hay terremoto, porque cualquier movimiento de tierra lo voltearía. Ellos necesitan construir edificios que puedan sostener esa vibración. Si no, crujirían y se romperían. Con la pandemia, creo que aceleró un poco los tiempos. Cuando nosotros dimos esto en el 2019 en el Congreso, había que convencer un poco más a la gente de esto, o costaba hacer entender situaciones. Hoy creo que con lo que pasó en la pandemia y el desafío que tuvieron las organizaciones de pasar a un modelo de trabajo, de liderazgo, donde los empleados estaban en la oficina, donde el gerente podía ser el gerente clásico que estaba parado en un paradigma de mando-control, mandaba que las cosas se hagan y después controlaba que se estén haciendo y que se hayan hecho, que pasaba por atrás de los respaldos de los empleados revisando a ver qué están haciendo, que no estén paveando, y se encontraron con modelo de la noche a la mañana de home office, en los cuales muchas veces se encontraron sin herramientas. ¿Y saben qué? Crujieron. Y algunos hasta se derrumbaron. ¿Por qué? ¿Qué le faltaba? Le faltaba esa flexibilidad para poder adaptarse a esas demandas situacionales, que claramente fueron radicalmente cambiantes, ¿no? Creo que si hubo un cambio radical en los últimos tiempos a nivel organizacional, lo propuso esta pandemia y las restricciones con las que tuvimos que aprender a convivir. Ahora, todos ustedes, yo, debemos conocer diferentes casos en los cuales, a partir de lo sucedido, empresas, organizaciones, familias se reorganizaron rápidamente. Tal vez tardaron un poquitito menos, el duelo siempre está, ¿no? El duelo pasa por la negación, por el enojo, pero después finalmente termina en la aceptación. Ese periodo de duelo, para algunas organizaciones, vuelvo a decir, Coca-Cola o mi familia, se adaptaron rápidamente y empezaron a hacer en las nuevas circunstancias, en el nuevo contexto. Sin embargo, hoy todavía, yo encuentro organizaciones que siguen esperando que la pandemia pase para seguir funcionando como funcionaba. Y ahí ves los diferentes niveles de flexibilidad cognitiva, porque es más simple esperar y resistir que actuar desde la aceptación. Una persona me dijo una vez, no me acuerdo en qué ciudad fue de las que tenemos sede, creo que fue en el norte, si no fue en Corrientes, fue en Chaco, creo que por ahí. Me dijo algo así como, ¿sabes qué pasa? Que yo soy una persona muy proactiva, esa fue la palabra que usó, muy proactiva. Entonces esto me mata, de estar acá en mi casa, y no puedo hacer todo lo que hacía. Entonces arrancamos una conversación, y en la conversación la conclusión a la que llegó es que más que proactividad, lo que había de fondo era ansiedad. Porque no es que la nueva circunstancia no te permite la proactividad. Lo que la nueva circunstancia te está pidiendo es una actividad diferente a la que desarrollabas. Porque no te pedía estarte quieto en tu casa, te pedía acción, pero una acción diferente. Pero como no sabemos, porque me cambiaste el contexto, y en este contexto yo no sé operar, lo resisto. La flexibilidad te va a inclinar hacia el aprendizaje que necesites para poder actuar en el contexto en el que estás. La resistencia, la falta de flexibilidad, te va a inclinar hacia justamente la resistencia, la no aceptación y la parálisis por la incapacidad. Se enfoca, dice, en la adquisición de conocimiento como el reensamblaje flexible del conocimiento preexistente para adaptarse a una nueva situación de acuerdo con nuevas necesidades. La flexibilidad cognitiva, dice, se enfoca en la adquisición de conocimiento, podríamos decir, parafraseándolo, porque esto lo dijeron ellos, ¿no? En el nuevo conocimiento, se enfoca en la adquisición del nuevo conocimiento, el que no tengo, el que necesito, como el reensamblaje flexible del conocimiento preexistente. Esto quiere decir, no reniego del conocimiento que tengo, ese conocimiento me sigue sirviendo, pero lo reensamblo con el nuevo, para adaptarme a la nueva situación. De acuerdo también
a las nuevas necesidades. ¿Sabes por qué? Porque la nueva situación requiere y conlleva nuevas necesidades. Y acá voy a traer a alguien que me encanta citar cada vez que puedo, porque lo dijo hace muchos años. Sin embargo, miren qué interesante, ¿no? En tiempos de cambio, y vaya que hoy lo es, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro. Mientras que aquellos que crean saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Las personas que no son flexibles, las que son flexibles van y buscan el conocimiento que no tienen. Aquellos que no lo son, van a resistir desde el conocimiento que tienen, queriendo adaptar las circunstancias a ese conocimiento. Y esto no es de la pandemia, ¿eh? Antes de la pandemia yo iba a las organizaciones y me hablaban del problema que tenían con las nuevas generaciones. Porque las nuevas generaciones no se comprometen. Porque las nuevas generaciones. Y lo que me estaban diciendo, no sé operar con las nuevas generaciones. Me acuerdo que una vez en una que tenía confianza con el dueño, con el director, porque no estaba solamente el dueño, le digo, quédense tranquilos muchachos, no renieguen más. Espérenme acá, tómense un cafecito. Yo por ahí tardo algunos años, pero voy a cambiar las generaciones para que se adapten a las posibilidades que ustedes tienen. Yo cambio esas generaciones, se adaptan a su empresa y ustedes siguen. Entonces se empezaron a reír medio molestos, ¿no? Por la propuesta. ¿Por qué? Pues me habían llamado en ese caso como coach. Lo que estaban esperando es que, diciéndome esto a mí, yo pudiera hacer algo para que las generaciones empiecen a actuar conforme a la capacidad que ellos tenían. Esto es querer seguir haciendo fuerza, sin ser flexible a lo que está sucediendo. Digo, ¿no será más económico, más factible, que empecemos a pensar cómo nosotros generamos capacidad de respuesta a quien ellos son? ¿Será que no se comprometen? ¿O será que se comprometen a cosas diferentes a las que nosotros le estamos proponiendo? Esta manera de pensar es una manera de pensar que deviene de la flexibilidad, no de la resistencia, no de la rigidez. La rigidez te mantiene en la razón. Y no puede ser, ellos tienen que cambiar, porque nosotros crecimos con estos valores y hacíamos esto, y cuando y valorábamos. ¿Para qué te sirve este discurso descriptivo que te mantiene en más de lo mismo? ¿Cuáles son las resistencias cognitivas que podemos observar? Esto es un poco lo que yo pude observar en diferentes organizaciones en las que operé y sigo operando. Primero, el conocimiento unívoco, creer que lo que sabemos es igual a la verdad. Factor de resistencia si los hay. Cuando estoy en un grupo de trabajo y habla Leonor cuando habla no habla desde una mirada, desde una propuesta, sino con ese sabor a la verdad, no deja lugar a que aparezca nada diferente. Cualquier cosa que sea diferente a lo que Leonor piensa va a estar equivocado y lo va a resistir. Maneras de conversar. El ego. El ego para nosotros es, y tiene que ver, María Laura, no con una glándula que puedo ir al médico y decir, che, vos sabés que estoy excedido en el ego, estoy hiperegórico, entonces por favor, dame una pastillita que regule esta hormona. No es una hormona. Son conversaciones internas, históricas y recurrentes, que ya saben cómo son las cosas. Dentro de los rostros del ego está el egocentrismo, está el egoísmo, el egotismo, la egolatría. Hay muchos rostros del ego que no viene ahora, no tenemos el tiempo para desarrollarlo, pero que básicamente propone otra vez más rigidez. El principio de homologación. Esto me encanta, preferimos tener razón que resultados. Una vez me pasó en una empresa que yo en ese caso era gerente, en una automotriz, en realidad en una concesionaria de Fiat, donde yo era gerente, donde en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, había llegado una orden de que teníamos que abrir los sábados a la tarde, como en Buenos Aires, donde estaba la casa central.
Entonces lo primero que apareció de parte de los vendedores es esa resistencia natural y la explicación de que nosotros no íbamos a vender porque los sábados a la tarde la gente se va al río, se va a la playa, duerme la siesta, pero no compra autos, no sale a comprar. Estos porteños se creen que en todos lados es igual y quieren imponer su forma de trabajar y no tienen en cuenta y toda la explicación. En ese momento yo dije, bueno, esto es una directiva que tenemos de Casa Central, lo vamos a tener que hacer. ¿Nos sirve seguir conversando lo que estamos conversando? Bueno, no, lo que pasa es que... Entonces vinieron de muy mala gana, primer sábado, segundo sábado. Me acuerdo que y ellos trabajaban por comisión, o sea, lo mejor que le podía pasar al vendedor es que entrara gente. Sin embargo, cuando entraba gente, a ellos se les transformaba la cara. ¿Por qué? Porque ellos habían dicho que no iba a venir nadie. Y empezó a venir gente. ¿Quién empezó a venir? Empezaron a venir aquellas personas que de lunes a viernes en horario comercial tienen comercio, tienen empresas. Y que les vino bárbaro que haya un horario fuera de su horario habitual para venir a ver aquello que inclusive le quieren dedicar tiempo, que es casi como una salida, como un paseo, salir a ver el auto que estoy esperando comprar. Y los sábados empezó a vender. Y era interesante cómo se justificaban al decir algo así como, bueno, sí, está bien, hay que ver cuánto dura. Porque ahora van a venir todos los que están laburando, pero cuando se quede este público ya haya comprado, no va a venir nadie más. Esto se llama principio de homologación. Quiero refrendar aquello con las acciones y con los resultados, quiero refrendar aquello que dije con la boca. Y prefiero tener razón que resultados. Esto es, cuando no soy consciente y no lo puedo revertir, es una de las resistencias cognitivas más fuertes para alcanzar ciertos resultados o que se oponen a la flexibilidad que necesito. Decir algo así como, ¿saben qué? La empresa tenía razón, había una posibilidad acá, es casi como en el modelo mental en el que muchas veces estamos, inconcebible. Y nuestro instinto de supervivencia. ¿Por qué nuestro instinto de supervivencia? Porque nuestro instinto de supervivencia, cada vez que alguien me arrebate algo, nuestro complejo instintivo emocional lo toma como una amenaza y responde resistiendo por miedo. Esto es antes que mi capacidad cognitiva pueda actuar. Es decir, es lo mismo que ahora, no sé, Carlos Triunfetti dirá, para, me parece que totalmente errado esto de la flexibilidad. Habla el micrófono, epa, ¿qué pasa? Antes de que yo, Hugo López, pueda elegir cómo responder a Carlos, va a haber algo que no es Hugo López porque nos corresponde y lo tenemos cada uno de nosotros por ser humanos. Va a haber una reacción instintiva, emocional, que va a hacer lo siguiente, va a ser, los movimientos instintivos emocionales son bien básicos, y va a hacer dos cosas. Si mi cerebro rápidamente, no mi capacidad de cerebro, capacidad cognitiva o función ejecutiva, sino mi cerebro bien primitivo, que actúa antes de mi capacidad cognitiva, lee que Carlos es una presa fácil para mi cerebro, porque en términos de supervivencia se mide así, va a querer atacar, matar y comer. Algo así como, ¿y vos quién te pensás que sos? Mirá, Carlos, disculpame, hermano, pero si vos tenés una idea diferente, armate un cursito, da una charla, habla con Paola, te va a habilitar y da lo que vos quieras. Acá no vengas, joder, si no te gusta, andate. Ataca, mata y come. Y si llega a considerar de que la amenaza superior tiende a huir. Esto es un movimiento natural. Por eso, el instinto de supervivencia muchas veces es una de las resistencias que tenemos cognitivas. ¿Por qué? Porque actúa en milisegundos, pero antes de mi capacidad ejecutiva. Mi capacidad ejecutiva, cognitiva ejecutiva, puede darse cuenta y puede intervenir rápidamente para, en todo caso, poder elegir. Carlos, contame, ¿qué es lo que a vos no te parece de esta propuesta? Me permite elegir quién ser. Lo otro ocurre, pero como solemos decir, nuestras emociones tienen motor de Ferrari y nuestra capacidad cognitiva tiene frenos de bicicleta. Esto quiere decir que si ni bien toma revoluciones el motor de la Ferrari y vos no apretaste el freno de la bicicleta, no interveniste a tiempo, eso toma revoluciones y no lo frenás más. Desarrollar esa capacidad cognitiva de poder elegir
Es parte de lo que nosotros hemos desarrollado en los entrenamientos que seguramente ustedes han estado. ¿Vamos bien? Ok. Carlos, si no te gusta, andate, ¿eh? Ya me quedó claro, no te hagas problema. Bien. Hay un refrán japonés que dice: ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. No voy a probar si vas a atacar o te vas a defender, digamos, te vas a retroceder. No voy a probar por las dudas. ¿Me va a probar? ¿Me va a probar? No, por las dudas no voy a probar. Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Ahora, ¿qué capacidad tenemos de gestionar esa diversidad? ¿Se acuerdan de una de las palabras que hemos utilizado? Para nosotros, dice, los nuevos y mejores resultados, los que cualquier organización puede alcanzar, subyacen en el conocimiento, la creatividad, el compromiso de los miembros de un equipo. Hacerlo emerger, gestionarlo y convertirlo en un nuevo conocimiento que pueda hacerse cargo de las inquietudes de inicio es uno de los grandes desafíos del facilitador profesional. ¿Cuál es uno de los grandes desafíos del facilitador profesional? Hacer emerger el conocimiento, la creatividad, el compromiso. Gestionarlo y convertirlo en un nuevo conocimiento en el que se pueda hacer cargo de lo que suceda. Si el conocimiento que tengo no alcanza para resolver las situaciones que se generan, si el conocimiento que tengo no alcanza para esos objetivos que me propongo, el desafío está en los conocimientos que no tengo. Y el conocimiento que no tengo yo está en algún lugar. Y generalmente está en otro miembro del mismo equipo. Claro que si el facilitador, por ejemplo, no tiene la capacidad de permitir de que emerja porque queda absorbido por alguien que monopoliza la palabra, probablemente eso quede en ese lugar, subyace, dice, ¿no? Y queda guardado ahí como si no estuviese. Ni hablar si lo logra expresar. Y desde la resistencia que provoca la supervivencia, de la resistencia que provoca el ego, nadie lo quiere escuchar. Nosotros hacemos muchos trabajos de team building, ¿no? Y en esos trabajos es muy interesante las cosas que suceden. Una vez en Neuquén, en tu grupo, Rodolfo, Rodo querido, en tu grupo estábamos en una rueda después de haber trabajado una dinámica y en la definición de la acción, estaban todos de acuerdo para ir para un lado, y alguien levanta la mano en el grupo y dice: yo tengo algo para decir. Y todos lo miran como diciendo: ya está, flaco, perdiste, mirá, somos 25, ya está, ¿no? Y entonces, como facilitador estaba Alejandro Marchesán y dice: escuchémoslo. Cuando apareció esa voz, dijo algo que nadie había tenido en cuenta. Y cuando lo dijo, hizo sentido, claro, en un contexto ya de personas que están entrenados, hubo lugar para la escucha, en un lugar donde además había un facilitador como Alejandro, se permitió que emerja esa voz, que en general, dentro de lo que es nuestra concepción de mayoría, queremos anular. ¿Saben por qué muchas veces queremos anular? No porque simplemente no queramos seguir escuchando, es que nos morimos por pasar a la acción. Queremos pasar a la acción, la ansiedad de pasar a la acción. Y nos perdíamos haber escuchado a una persona, ¿desde qué? Desde esa rigidez cognitiva. Algunas características de la flexibilidad cognitiva. Rápida adaptación a cambios inesperados. Porque la adaptación al cambio esperado no necesita ser rápida. ¿Por qué? Porque tengo tiempo. Hay cosas que yo puedo prever. Cuando apareció la pandemia fue un cambio abrupto, pero después la proyección de lo que puede llegar a pasar es más esperable. No son cambios de escala, son cambios, lo que nosotros llamamos cambios previsibles. En los cambios previsibles no necesito tanto de la rapidez, de la agilidad, de la flexibilidad. Lo necesito fundamentalmente cuando los cambios son inesperados. Otra característica, aceptación de lo diverso. Y podría decir acá, no solamente de lo diverso, sino de lo adverso como parte de lo diverso. Lo adverso es parte de la diversidad. Entonces, aceptación de lo diverso, aún de lo adverso. Como característica, se analizan las alternativas, todas como posibilidad.
Cuando María Laura dice, ¿saben qué? Yo pienso que lo mejor que podríamos hacer, no, María Laura, por ahí no. Ya una vez lo intentamos y no sucedió. La vez que lo hayamos intentado fue en otro contexto, con otras personas, y no teníamos la experiencia. Inclusive, aunque hoy fuese el mismo contexto, con las mismas personas, contamos con la experiencia anterior. Entonces, ¿por qué no lo escucharía? ¿Para qué lo negaría? Negarlo, cualquier posibilidad, es parte de esa rigidez que tenemos en la manera de relacionarnos, de socializar. La exploración constante de nuevos conocimientos, escenarios y posibilidades. Ahí está, gracias Vicky. La exploración constante, escuchen esto porque voy a traer una distinción que es, o mejor dicho, no sé si decirle modalidad de las empresas hoy. La exploración constante de nuevos conocimientos, escenarios y posibilidades. Hay empresas que están empezando a incorporar la dirección de innovación. Tienen un sector de la empresa dedicado a explorar nuevos conocimientos, escenarios y posibilidades. Es su trabajo, lo único que tienen que hacer. No importa si después son aceptados o no son aceptados como nueva propuesta, como nuevos productos, como nuevos servicios. Pero su labor es ir a explorar lo que no hacemos. Ir y ver qué nuevas necesidades hay en nuestros clientes y en el mercado que nosotros podríamos cubrir. Después hay un montón de factores y de variables que van a hacer que nosotros tomemos o no tomemos la acción, porque tal vez eso me permitiría crecer, pero no he desarrollado la organización como para poder hacerme cargo de ese crecimiento, y necesitaré primero hacer el crecimiento, pero ya tengo un nuevo norte, ya tengo una nueva meta. La relación con el error como variable posible. Hoy estuve en una conversación, sin ir más lejos, donde una persona se enojó porque le había dicho que se habían equivocado. Entonces esta persona le dice, no fue una equivocación, fue una decisión. Interesante, porque en definitiva una decisión, en principio es una declaración. Cuando se hace, como acto lingüístico, es una declaración. Una vez hecha, la decisión que se tomó es una afirmación. ¿Qué decisión se tomó? Equivocada o no, es un juicio que hago posterior, dado y visto los resultados que arrojó esa decisión o las acciones de esa decisión. Pero ¿qué es lo que nos mata? Nos mata, ¿y por qué se defiende? Acá aparece para mí, ¿no? El instinto de supervivencia. Necesito defender. El instinto de supervivencia necesita defender. ¿Por qué necesito defender? Porque no acepto que un posible costo de una decisión después pueda ser considerado como un error. Por eso mucha gente no toma decisiones, y menos en un ámbito donde puede llegar a ser medido por las decisiones que toma. Prefiere quedarse resguardado sin tomar decisiones. La aceptación de los costos que conlleva toda decisión. Y puede ser, la relación con el error como variable posible. Me fui al otro punto. La relación con el error como variable posible. Nadie debería jugar un partido si no asume como posible resultado el perder. Es parte del juego. Si entro en la cancha, puedo ganar, puedo perder, puedo empatar, en alguno de los casos, pero el que juega sin aceptar la posibilidad del error, lo que va a hacer es una conversación de encontrar culpable, de no querer tomar decisiones. Imagínense que tengo que tirar el último penal, y tengo que elegir quién tira el último penal. Si yo tengo miedo al error como variable posible, no voy a tomar decisiones. Voy a dejar que alguien más las tome. Cuando un equipo, y esto pasa también en las empresas, cuando un equipo tiene miedo a perder, a cometer errores, trabaja para no cometer errores, juega para no perder. Y no es lo mismo jugar para el compromiso de ganar que jugar para el compromiso de no perder. No es lo mismo en una empresa jugar para el compromiso de sostener que para el compromiso de crecer. Y este es el que les anticipé recién, la aceptación de los costos que conlleva toda decisión. Toda decisión la tomamos para un beneficio, pero también conlleva costos. Toda decisión lleva costos. ¿Por qué?
Porque cada vez que yo me encuentro frente a una decisión es porque tengo como mínimo 2 caminos. Si no, no necesito tomar una decisión. Si voy por el campo y hay un solo camino, mientras el camino siga siendo solamente uno, no tengo que tomar ninguna decisión. Ahora, en tanto en cuanto llego a un punto que se bifurca y tengo que pensar entre la derecha o la izquierda, tengo que tomar una decisión. Y si voy por la izquierda, tengo el costo de no saber qué pasaría yendo por la derecha. Siempre, toda decisión lleva costos. Y la gran parálisis que se genera en la toma de decisiones es porque se quieren evitar los costos. Hay una fantasía de que hay decisiones de que no van a conllevar ningún costo. El problema no es el costo, nunca es el costo. El problema no es cuánto vale una Ferrari, Jorgito querido. Lucho, no es el problema cuánto vale la Ferrari, el problema es que no la puedo pagar. No es cuánto vale, es que no la puedo pagar, no tengo capacidad de respuesta. El problema no son los costos de una decisión, sino si como equipo tengo la capacidad de pagarlo. Un equipo que tiene la flexibilidad de entender esto, va a animarse a tomar decisiones y de pagar costos que una empresa rígida no va a animarse. Características también, ¿no? No queda atrapado en la conversación de justicia, se adapta y gestiona de forma eficaz la realidad presente. No se mete en la conversación si es justo o no justo. Se queda en la conversación del compromiso para los resultados. Es flexible. Acabo de arreglar con Cristi que me va a vender su casa, y yo, esto lo voy a contar directamente, esto me pasó a mí cuando compré mi casa. Cuando compré la casa en la que estoy ahora, tenía que sacar un crédito hipotecario porque yo no tenía el dinero para comprarla contado. Encontramos una casa con un vendedor que me propone una conversación muy interesante. Me dice, mira, esta casa vale tantos dólares. Y como vale tantos dólares y tu crédito va a ser en pesos, yo lo único que quiero es, cuando termine, yo quiero esos dólares. Cuando termine toda la operación, yo quiero esos dólares. Yo te espero el crédito, pero yo quiero esos dólares. Entonces yo le planteé una conversación y le digo, bueno, pero ¿qué pasa si el dólar se dispara? Yo quiero esos dólares. Ese es el tema tuyo, me dice. Escuchen esta conversación. Ese es tu tema. Yo estoy en condiciones de vender. Vos no estás en condiciones de comprar. Te corresponde a vos cualquier costo que surja por la espera. Tiene sentido, ¿no? ¿Tiene sentido? ¿Le siguen la operación? ¿Tiene sentido? Ok. Pasa el tiempo, nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer, el crédito sale, nos dice el banco, ok, ya pasa todo al escribano, así que felicitaciones, están en condiciones de comprar. Vamos al escribano, se le llevan todos los papeles, el escribano le pide al vendedor los papeles que corresponden también, y faltaba una papeleta, siempre falta una papeleta. Que iba a llevar más o menos, nada grave, pero iba a llevar más o menos un mes hasta que eso se podía resolver. Entonces, ¿qué hago? Me siento con el vendedor y le digo, bueno, así como vos me dijiste que estabas en condiciones de vender y yo no estaba en condiciones de comprar, que el riesgo era mío, ahora yo estoy en condiciones de comprar, vos no estás en condiciones de vender, por favor, cualquier movimiento que surja ahora te corresponde a vos. Me dice, sí, pero no. ¿Cómo? Sí, pero no. Es algo así como, tenés razón, pero marche preso. Sí, pero no. Es decir, mira, me dice, mira, Hugo, si no te gusta cómo está dada la operación, yo te devuelvo la seña, y encima había cambiado un poco la situación, el contexto, como suele pasar en Argentina, y ya había mucha más demanda. Él ya había tenido algunas ofertas que, si no hubiese sido por la seña que tenía, y por la palabra dada, y por lo que teníamos firmado, ya hubiese declinado la venta. En mi caso, si yo me tiraba para atrás, tenía que salir a buscar otra vez una casa, con el riesgo de todo ese tiempo lo que podía llegar a pasar con el dólar. Pero si yo me quedo en la sensación de justicia o injusticia, lo más probable es que no cierre la operación por enojo. Me vuelvo otra vez, el enojo, la emoción me vuelve rígido y me saca de mi compromiso. No queda atrapado en la conversación de justicia, se adapta y gestiona en forma eficaz la realidad presente. Y la forma eficaz está relacionada con un atractor, con un resultado que busco, donde yo salí del objetivo que busco y me paro solamente en la sensación de justicia. Está bien, todo tiene un límite. El límite serán los valores, la moral y todo lo que ustedes quieran poner en esa ecuación, por supuesto que sí.
pero que no sea la razón por la razón misma. Que no sea la razón por la sensación de justicia o injusticia, porque van a quedar fuera de juego, de juegos que podrían ganar más allá de lo que significa ese cambio repentino en la negociación. Ocho y último, alta capacidad de escucha, entendiendo que la posibilidad está en lo que no sabe. Lo dijimos hace un rato, ¿no? Si dentro de un equipo alcanzamos un techo, haciendo lo que sabemos, y queremos atravesar ese techo, probablemente ese techo lo podamos atravesar con lo que no sabemos, porque con lo que sabemos alcanzamos el techo. Y esto es Carolina, cualquiera de las dos que veo acá en pantalla, Carlos, Vicky, María Laura, pasa conmigo también. Yo tengo un conocimiento que me da acceso y me permite acciones y alcanzo ciertos resultados. Con lo que sé, voy a alcanzar un techo. Si quiero atravesar ese techo, no va a estar con lo que sé. Probablemente esté con lo que no sé. Ahora, ¿qué capacidad, qué flexibilidad tengo? Primero, para aceptar que mi conocimiento es limitado y que no lo sé todo. Segundo, que hay un conocimiento que ir a buscar. Tercero, ¿qué capacidad tengo de establecer las conversaciones como para hacerme de ese conocimiento? Y voy a traer a otra que me encanta citar, así como Erich Hoffer, que se llama Clarice Lispector, es brasileña, era brasileña, aunque para mí trasciende con todo esto, ¿no? Dice esta declaración que a mí me fascina: yo sé de muy poco. Una persona flexible acepta que sabe muy poco. ¿Por qué? Porque encuentra la posibilidad en lo que no sabe. Me encanta como lo dice ella. Yo sé muy poco, pero tengo a mi favor todo lo que no sé. Y por ser un campo virgen está libre de prejuicios. Cuando Cristi viene y me propone algo totalmente diferente a lo que yo pienso, no lo juzgo de lo que sé, porque no tiene sentido. Debería estar libre de prejuicios y en todo caso decirle: Cristi, ok, ¿y por qué? ¿Cómo llegaste a esta conclusión de que sería mejor hacer esto y no lo otro? Escucho. Tengo ansias de seguir y me flexibilizo. Es más, mi caja mental es flexible, es permeable, no solamente es flexible. Todo lo que no sé es mi parte mayor y mejor. Es mi anchura. Es con ella que comprendería todo. Hace un juego de palabras fantástico. Es con ella que comprendería todo. Todo lo que no sé es lo que constituye mi verdad. ¿Y por qué digo que es el juego de palabras? Porque ella dice que sabe muy poco, entiende que nunca comprendería todo y por lo tanto sabe que nunca se va a poder constituir la verdad. Se constituye mi verdad a partir de ser consciente que no lo sé todo y que puedo ir por aquello que no sé. Este para mí es la base de la flexibilidad cognitiva. Empezar por aceptar que yo sé de muy poco, pero que también tengo a mi favor todo lo que no sé. ¿Dónde está lo que no sé, Jorge? En él. ¿Dónde está todo lo que no sé, Leonor? En vos. Ahora, ¿qué capacidad tengo de ir a buscarlo? ¿Qué capacidad tengo de escucharlo cuando Leonor quiere aportar lo que ella sabe? ¿Se encuentra con la rigidez o se encuentra con la flexibilidad? La flexibilidad no es solo un valor. Esto, ¿por qué lo pongo? Porque en muchas empresas está misión, visión, valores. En valores está flexibilidad. Está bien. Lo que digo es, lo que postulo, la flexibilidad no es solo un valor, es una competencia y como tal hay que desarrollarla. ¿De qué manera podemos desarrollar esta competencia? En principio, buscando la flexibilidad cognitiva, reformular el conocimiento existente. Mañana pueden ir ustedes a cualquiera de las organizaciones que participan y decir: che, ¿en base a qué conocimiento nosotros operamos? ¿Por qué hacemos esto de esta manera y no lo hacemos de otra? ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Hoy en la COP tuvimos una conversación fantástica y nos empezamos a preguntar una cantidad de cosas y resulta que muchas de las acciones que se llevan adelante son acciones heredadas.
que se fueron desdibujando a medida que fueron de gestión en gestión. Y hay gente que hace lo mismo, pero no tiene el sentido, no sabe ni por qué lo hace, y lo hace diferente. ¿Vieron como ese teléfono de compuesto que siempre jugamos, que empieza diciéndose una cosa y termina otra? Y el que termina tiene la seguridad de lo que está diciendo, pero es totalmente distinto. Reformular, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Sirve en este tiempo? ¿Sirvió en otro tiempo? ¿Sirve en este tiempo? En las nuevas generaciones, en la nueva propuesta de trabajo, los líderes y los gerentes que tenemos, ¿qué manera tienen de liderar? ¿Sirve? Promover la diversidad, clave. Ahora, promoverla y gestionarla, porque si la promovés y no sabés qué hacer con las ideas disidentes, lo contrario, lo distinto, puede llegar a tener una dificultad. Gestionar los nuevos conocimientos. Aceptar nuevos enfoques. Explorar nuevas posibilidades. Percibir cambios constantes. Y después promover nuevos conocimientos, gestionar nuevos enfoques, aceptar nuevas posibilidades, explorar nuevos conocimientos, percibir conocimiento existente, es absolutamente dinámico. ¿Y qué hay de fondo? Un contexto cultural integrado. De fondo hay una organización que se mueve a partir de un contexto, de una cultura, y de un sistema que tiene una manera de funcionar. Eso no me voy a meter hoy porque sería demasiado largo. Lo importante es que siempre ustedes entiendan que existe un contexto en el cual están funcionando las cosas, y a veces ¿se acuerdan de la luna? Para que algunas cosas cambien, tendría que ver también en qué contexto están siendo ejecutadas. Quiero, antes de seguir, traer a la flexibilidad y hablar de la flexibilidad. Ya vamos a ir terminando. La flexibilidad, por lo menos como la aprendí yo en educación física, y como la aprendí también cuando estudiaba en el secundario, estaba en el número 33, fundición maestranza del plumerillo, que hacían fundición, nada más y nada menos. Entonces estudiábamos mucho los metales y sus capacidades. Y en los dos coincidían con esto. La flexibilidad tiene dos capacidades. La capacidad de la elasticidad y la capacidad de la plasticidad. Las dos son capacidades de la misma flexibilidad. Esto quiere decir, yo tengo esta gomita, y dice que esta gomita es flexible en tanto en cuanto, y no son capacidades, son propiedades. Tiene la propiedad de estirarse, y esa propiedad de estirarse dentro de la flexibilidad dice que cuando es ejercida una fuerza externa, tiene la posibilidad de cederse y romperse, y una vez que cesa la fuerza, puede volver al mismo lugar donde estaba. Esa es la elasticidad. Dentro de la flexibilidad, una de las propiedades es la elasticidad. La otra propiedad es la plasticidad, que no tengo una plastilina acá, pero sería básicamente la propiedad que tiene un elemento, un cuerpo, de que ante una presión cambiar su forma. Cambió su forma, ¿ven? Cambió su forma, pero vuelve a su lugar original. La plasticidad, en cambio, puede quedarse en la nueva forma. Esto es, yo hago en una plastilina, le hago presión y queda el agujero. Modificó su forma y se queda en esa forma. La gran diferencia y ventaja que tenemos los seres humanos es que no somos ni una plastilina ni una gomita. Nuestra flexibilidad tiene otras propiedades que no tienen los elementos. Por ejemplo, ¿cuál? Y para mí es fundamental para el facilitador, en la propuesta que hace de contexto es fundamental. Que todos podamos entender. Ceci, vamos a hablar sobre el aborto. Y vos sos, por jugar, celeste y yo soy verde. No, imposible esa conversación. Sin flexibilidad, imposible esa conversación. ¿Por qué? Porque rompe. Todo cuerpo que no tiene flexibilidad, rígido, en cualquier movimiento cruje. Y escuchamos el crujir cuando conversamos quienes son de una idea partidaria con otra idea partidaria, cuando tienen una idea moral contra otra idea moral. ¿Escucharon el crujir? ¿Saben por qué? Porque falta flexibilidad. ¿Y dónde se manifiesta? En la falta de conversación, de escucha. Yo no escucho
a Ceci si es celeste, si yo soy verde. Ah, vos celeste, y vos que sos celeste, si vos verde. Esta capacidad es clave. ¿Por qué? Porque si yo pudiera hablar con Cecilia, escuchar, yo puedo hacer esto, miren. Me estiro. Escucho lo que no quiero escuchar. De hecho, muchos años hago este ejercicio de escuchar periodistas que piensan totalmente diferente a mí. Gente que piensa diferente a mí, porque es ahí donde tengo la posibilidad. ¿De qué? De estirarme. Ahora, una vez que me estiré, una vez que escuché, a diferencia de esta gomita o de la plastilina, yo tengo dos opciones. Yo, vos, todos, tenemos dos opciones. Seguir pensando como pensábamos, o sea, no había ningún riesgo. Escuché, y los fundamentos que me dio Ceci no me alcanzan como para cambiar mi manera de observar, y vuelvo al mismo lugar. Pero a diferencia de esta gomita, yo puedo escuchar, estirar, y no lo hace esta gomita porque no tiene la propiedad, yo me puedo quedar acá. Después de la conversación, yo puedo cambiar de opinión. Y no hay nadie atrás que me esté sometiendo. A veces no nos permitimos escuchar una idea diferente, a alguien que piensa diferente a nosotros, porque pareciera que eso significa algún tipo de riesgo. Somos libres en tanto en cuanto sepamos que somos los últimos en elegir. La libertad tiene mucho que ver con la elección. Yo puedo volver a mi lugar natural y puedo volver o quedarme en el lugar en el que estaba. Ahora, si querés hacer eso con esto, lo vas a romper. Si vos le ejercés fuerza a esto, lo vas a romper. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad. ¿Me siguen con la reflexión, la metáfora, la analogía? Y vamos terminando y después abro un lugar para preguntas o lo que quieran. Cuando hablamos de flexibilidad, tenemos que entender de que estamos hablando de flexibilidad y no de complacencia. No digo que el ser flexible me termino acomodando a todo lo que sucede. Se flexibiliza sin dejar de ejercer la atención necesaria para la co-construcción del movimiento organizacional. Y digo, imagínense que cualquier movimiento tiene en todas sus partes piezas rígidas, no hay movimiento. Que todos ejercen la misma fuerza, no hay movimiento. Para que haya movimiento tiene que haber este juego de fuerza y flexibilidad. Pero no soy siempre el que cede, no soy siempre el que se acomoda, sino que flexibilizo y después puedo volver a elegir. Y mantengo mi posición y mantengo una tensión que permita a la organización seguir reflexionando. Entonces, cuando Cristi piensa diferente a mí, es lo mejor que podría pasar en la organización. Ahora, si ustedes ven el comportamiento, capaz que hasta nuestro, dentro de las organizaciones, van a ver que generalmente resistimos el que piensa diferente. ¿Qué decimos cuando alguien piensa diferente? Lo primero que pensamos es, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Es algo así como, mirá, Rodo, la verdad que yo no estoy de acuerdo con vos. ¿Para qué traigo no estoy de acuerdo? Desde el mismo paradigma de resistencia. Ahora, diferente sería que yo trate de capturar, aparte, ¿no? Imagínate que Lucho hoy con la competencia que tiene, me dice, Hugo, pará, de nada de lo que dijo Rodo estás de acuerdo. Fíjate si podés capturar algo en lo que sí. Bueno, sí, en realidad pienso que un cambio tenemos que hacer, no el que él propone. Bueno, entonces no es que no estás de acuerdo. ¿Estás de acuerdo en esto? ¿Y vos harías el cambio de una manera diferente? Sí, ¿de qué manera? ¿Ves? Invito a no negar la mirada del otro, porque en el otro hay posibilidad. Cuando yo le digo, Rodo, yo no estoy de acuerdo, ¿sabes cómo es? Porque si no estoy de acuerdo, ahora te voy a decir cómo es. Ahora te voy a decir qué es lo que debería hacer. ¿Sabes lo que generé en Rodolfo con mi no estoy de acuerdo? Resistencia. Porque en lugar de escuchar una mirada diferente, que es la mía, va a escuchar a alguien que le dijo que no está de acuerdo, que no sabe, que no es así. ¿Y qué va a tender a hacer? A no estar de acuerdo, a defender su propia idea, porque no estoy co-construyendo. Esa palabra es clave. No estoy co-construyendo. Quiero derribar su idea para proponer e imponer la mía. No hay co-construcción. La flexibilidad, así empezamos, es fuente de poder personal
y organizacional. Desarrollarla es un compromiso ineludible del facilitador profesional. Ahora sí quedo atento a cualquier, gracias. Quedo atento a cualquier inquietud. Pau, si querés intervenir vos, y te das la palabra a quien quiera hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias, Hugo. Si quieren, podemos tomarnos unos minutitos para algunas dudas o inquietudes que tengan. Yo vi en el chat que hace un ratito te habían preguntado si tienen parámetro la flexibilidad. No sé, Raúl, si querés ampliar la consulta. ¿Va por ahí, Raúl? Raúl, ¿estás por ahí? Bueno, quizás no esté. Seguimos, entonces, si alguien tiene alguna otra inquietud, aprovechemos esta disposición que tiene Hugo para cualquier consulta que tengan. En el chat van llegando muchísimas felicitaciones y agradecimientos. Lo veo a Fabián, no sé si Fabián levantaste la mano. ¿Sí? Hola, ¿se me escucha? Raúl soy. A ver, vamos con Raúl y después con Fabián. Disculpa, Fabián, gracias, Hugo, muy clara tu exposición, la verdad que Gracias, excelente. A ver, yo me llevo, pienso en el trabajo, me considero como flexible, la verdad que flexible a la escucha, sobre todo, y a veces, sinceramente, pienso que pierdo tiempo muchas veces. Y es como que soy el foco para que me demanden cosas. No sé si es contraproducente en la tarea en la eficiencia, el objetivo que tengo en el trabajo. O sea, vamos a Raúl, que él nos va a escuchar y nos va a entender. Es como que estoy muy expuesto a la escucha y a entender a mucha gente, y eso me produce un cierto desgaste también. No sé si fui claro, me pudiste entender, Hugo. Por lo menos te voy a contestar desde lo que pude entender, y en tu caso lo chequeo en tu escucha, y si no responde tu inquietud me lo aclarás y seguimos, te sigo respondiendo, ¿no? Pero Bien. dos cosas. Primero, que en las organizaciones suele suceder, y por eso tiene gran valor los facilitadores profesionales. Creo que cuando una persona, más allá de su flexibilidad, no alcanza como para impactar en la organización, es ahí donde aparece la posibilidad de que un facilitador es. Pero por otro lado, escucho de que la gente te busca, vos te ve como posibilidad, y esto genera un costo, que vos creo que lo llamaste desgaste o algo por el estilo. Sí. Y el tema no es el desgaste o el costo que genera, sino si vos estás dispuesto a pagarlo para hacer posibilidad en todo caso en ese contexto. Porque yo puedo decir legítimamente, miren, no soy la persona para estas conversaciones, y ahí sí convocar a que aparezca otra persona, inclusive un profesional externo, que puede ser un facilitador, un coach, pero también vos podés dar vuelta al vaso, digo yo, ¿no? Cuando la gente viene y vuelca todo en mí, yo puedo seguir quejándome de que toda la gente viene y vuelca todo en mí, pero también puedo dar vuelta el vaso. Esto es decir, muchachos, no soy la persona, no quiero, no me interesa, no estoy comprometido. Así que no tengo una respuesta lineal a lo que proponés, pero de alguna manera también esto de los indicadores, que creo que usaste otra palabra antes, tiene que ver con la emocionalidad. ¿Cuáles son los indicadores de una empresa flexible? O que una organización o esas relaciones son flexibles, con la emocionalidad que sirve una empresa. Con una empresa rígida, la emocionalidad que van a ver y que va a responder a esa resistencia tiene que ver con el enojo, tiene que ver con la imposición. En cambio, cuando hay flexibilidad en la escucha, como decís vos, Raúl, se va a vivir una emocionalidad diferente. No sé si responde la Sí, sí. Clarísimo, clarísimo. Bárbaro, Hugo, muchas gracias. Fabián, y después veo que hay Lucho, Carlos, la mano levantada. Bueno, yo primero quería confirmar que realmente, más allá de que lo haya escuchado esta misma conversación o presentación, claramente
una vez más el contexto hace que uno esté distinto, preparado para cosas nuevas y realmente muy bueno, Hugo, muy bueno. Pero quería aprovechar a hacer un par de comentarios vinculados también a lo que hablaban al principio del tema de la posibilidad de incluir la facilitación, el curso de entrenamiento de facilitación, ¿no? Porque hay muchas cosas en las que dijiste, que yo haber estado con vos en el entrenamiento de facilitación, que se enganchan y quisiera comentar, ¿no? Esto que decís, me pegó fuerte esto que decís, que el tener razón hace que se genere como un conflicto con sostener la relación, ¿no? Y ahí es donde aparece una de las distinciones que aprendimos, que me pareció poderosísima, que es la diferencia entre ver y observar y distinguir, que es hacer visible lo invisible, ¿no? Cuando uno puede realmente visibilizar el daño que genera esa inflexibilidad, ahí es donde está el poder personal para poder dar vuelta a la situación y decir, bueno, ¿qué es lo importante? ¿La relación o la razón? Y además eso está tremendamente vinculado a la vulnerabilidad, que es otra de las cosas que aprendimos en el entrenamiento, que lejos de ser una debilidad, la vulnerabilidad es un poder personal que está muy alineado con la flexibilidad, ¿no? El poder ser vulnerable te genera un beneficio infinitamente mayor al costo de la inflexibilidad y la rigidez. Así que realmente me ha permitido toda esta hora ir y volver al entrenamiento que tuvimos y relacionarlo, me pareció espectacular. Te agradezco. Gracias, Tanito, querido. Gracias. Muy, muy, muy lindo aporte. ¿Lucho? Sí. Si escuchan ruido, saben, estamos en casa. Lautaro y Emilia, de 4 años. Somos flexibles, Lucho. Recién salido a bañarse, ¿viste? Están con una energía como muy potente, ¿viste? Entonces yo también me voy a poner flexible. Hugo, bueno, primero quiero agradecerte. Recién escuchaba a Fabián y creo que a partir de las palabras que dijo él, no sé cuándo habrá hecho el entrenamiento de facilitación profesional, pero a mí me vino bien para poder traerme un montón de recursos y de observar mis últimas 2 semanas, ¿viste? Mis últimas 2 semanas de coordinación de acciones en la organización en la cual opero. Entonces, de ese lugar, gracias. Sinceramente me di cuenta de cuánta inflexibilidad o rigidez tuve en estas últimas 2 semanas. Y me llevo algo súper importante, ¿no? Este ejercicio que hace escuchar al periodista que vos sabés o que pensás que piensa diferente para ampliar la cognición, ¿no? El conocimiento. Me parece que está bueno, piensa distinto, listo. Y eso parece que es un entrenamiento, porque vos decías, es una competencia ineludible del facilitador profesional, de la flexibilidad. Y yo digo, ¿viste? Me preguntaba, ¿en qué momento? ¿En el momento que facilita? ¿Solamente? ¿O acá, ahora, en casa, con los pibes dando vueltas? No hay poder lo que no tiene, mucho menos lo que no es. Entonces, si en el momento de querer ser facilitador no has trabajado con vos mismo la flexibilidad, no le vas a poder ver, esto que traía el Tano, no vas a poder distinguir la resistencia y la rigidez del otro porque está también en vos. Entonces creo que es muy bueno lo que traes, esto empieza ya, ahora, ¿no? Inclusive, esto es muy interesante y lo voy a profundizar desde cómo lo trajiste vos. Piensa distinto y listo. El riesgo del piensa distinto y listo, y si no lo profundizamos, es piensa distinto, está equivocado. Y esa es la diferencia entre la tolerancia y la aceptación. Si yo te escucho, la escucho a María Laura, ¿no? Entonces, mirá cómo la escucho, mirá qué bueno que soy, qué tolerante, cómo le permito expresar la equivocación que tiene. Claro. Eso. No estoy viendo
no estoy viendo ninguna posibilidad en lo que ella es siendo diferente. A mí lo que me interesa de escucharle periodista que piensa diferente a mí, que trae algo totalmente contrario, es ¿qué está viendo? ¿De dónde dice lo que dice? No solamente un periodista político, otra persona, un amigo, como ahí puse el ejemplo con Ceci. ¿Qué es lo que ella observa que yo no observo? ¿Qué me estaré perdiendo en mi manera de observar y que tal vez me puede llegar a alimentar? O sea, en definitiva, desde el compromiso con la posibilidad de lo que el otro, de quien el otro es. Para mí, ahí y solamente ahí está el reconocimiento del otro como un auténtico otro. Si no es verso, perdone. Si no, lo del auténtico otro es verso, es tolerancia, no aceptación. Si yo Coincido. no acepto de que el otro tiene algo que yo me puedo quedar, creo que vuelvo otra vez al mismo lugar. Pero está buenísimo, Lucho, por eso me encanta. Y así como vos lo dijiste, acá empieza. Sí, Acá empieza. así que bueno, me llevo esto, te agradezco mucho la coordinación de la FP por esta charla, estuvo buenísima, y lamentablemente aprovecho para despedirme también, para poder atender ahora a la familia que tenemos que comer y bueno, toda la movida de los niños. Así que muchísimas gracias a todos Gracias, Lucho. por este compartir. Chau, chau, Gracias, buenas muy bien. noches. Buenas noches. Chao, Luchito. Chao, chao. Carlos. Bueno, Hugo, te quería hacer una pregunta yo. Eh, Porque bueno, digamos, medio como que me arruinaste la noche porque uno ya pelea con los automáticos, pelea con los actos lingüísticos, pelea con los juicios, ahora hay que pelear con la flexibilidad también, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no, la pregunta mía es lo siguiente, ¿qué pasa cuando nosotros identificamos, ¿no? Porque, o sea, yo me paro desde la aceptación y el darse cuenta, ¿no? Estiro la gomita o estiro la plastilina y me doy cuenta que hasta donde estoy estirando no me está siendo funcional. ¿De qué manera yo entreno esa gomita para que o se estire un poco más o para que la plastilina agarre la forma? Y lo linkeo con esto que decías vos al principio, de que, bueno, vos podés tirar la mano para acá, por acá atrás posiblemente no llego, pero si entreno sí llego, ¿no? O sea, con tiempo, ¿no? Con sus tiempos, que gracias a ustedes, con todas las distinciones, viste que se van sumando cosas y todo esto, pero bueno, esa era un poco mi pregunta. No sé si se entiende. Sí, no hay una respuesta lineal, porque en definitiva, en principio lo que veo es que te estirás, y la flexibilidad, por lo menos como competencia, busca eso, que te estires. ¿Te alcanza o no te alcanza? Es una conversación con respecto a lo que te estiraste, y yo me puedo estirar, y sinceramente buscando algo que no conseguí. Pero estoy en un espacio flexible, esto es lo que propone la competencia, ¿no? Yo estoy escuchando, lo que escucho en todo caso no termina de completar lo que necesito para alcanzar, como capacidad de respuesta, ¿no? Para alcanzar el resultado que busco. Maneras, y será seguir escuchando, seguir viendo. La creatividad es hija del compromiso, decimos nosotros. Entonces, desde mi compromiso con alcanzar ese resultado, seguiré explorando los espacios, pero estoy en un espacio de exploración. Y eso ya habla de la flexibilidad. Después habrá una cantidad de variables que hacen esa complejidad, que no te permiten llegar al resultado, que habrá que evaluar particularmente, ¿no? No va a haber una respuesta que yo te pueda dar lineal con respecto a eso. Pero sí estoy visualizando una persona que dentro de la flexibilidad está buscando afuera lo que no entiende que no tiene adentro. Y que se entrena, digamos. O sea, se Sí, entrena. la flexibilidad se entrena. Yo me pregunto constantemente, y me encuentro constantemente en espacios de resistencia. Siempre. De hecho, te puedo mostrar cómo me toco la punta de los dedos con la punta de los dedos de la mano con la punta de los dedos de los pies, pero no llego a meter la cabeza entre las rodillas. O sea, mi flexibilidad siempre va a ser, es mayor que si no la hubiese trabajado. Yo puedo tocarme la punta de los pies, pero no la suficiente como para meter la cabeza entre las rodillas. Seguimos siendo seres humanos. Y no hay ser humano que sea todo rígido, y no hay ser humano que sea todo flexible. Y vas a encontrar ámbitos en los que te encontrás más resistente y ámbitos en los cuales sos mucho más flexible. Por eso no hay linealidad en esto. Y la palabra clave es la que trajo el Tano, Fabián, poder distinguirlo. Kelvin dice, lo que no puedo observar, no lo puedo distinguir. Y lo que no puedo distinguir, no lo puedo cambiar. Y lo que no puedo cambiar se degrada y muere, ahí viene la ley de entropía. El primero es poder observar. Y observo, y acá también puede venir otro espacio interesante de aprendizaje, observo desde el compromiso. Yo veo muchas cosas,
Yo veo acá y te puedo decir todo lo que hay, pero si ahora observo desde el compromiso con la impecabilidad, voy a encontrar cosas que recién no encontraba. ¿Por qué? Porque estoy observando consciente de un compromiso. Si ustedes, yo, empiezo a observarme ahora desde el compromiso de ser flexible, voy a empezar a distinguir los espacios donde soy resistente. Si no lo puedo distinguir, no lo puedo cambiar. Ahora, lo distingo y me doy cuenta de que aún así no puedo cambiar. Coaching. Pidan coach. Pidan coaching. Pidan un coach. Ahora, si lo puedo distinguir y al darme cuenta me alcanza para hacerme cargo, ya estás en un espacio de expansión. Bueno, muchas gracias, Hugo. Nada, Carlito. Hugo. Sergio. Sí. Bueno, Bueno, me gustó. Me sirvió para hacerme cargo de cosas nuevas que no tenía en cuenta. Me gustó mucho el tema me gustó la parte y me gustaría que si podés dedicarle 30 segundos más o menos a lo que es flexibilidad y complacencia, sí. No complacencia. Sí. Había un sketch de Miguel del Ser que estaba con sus amigos, entonces uno decía algo y le decía, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Y otro decía algo totalmente opuesto y decía, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Y había otro que decía algo totalmente distinto y decía, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Sí. Y hay gente que no es flexible, es complaciente. Tiene una mirada, tiene una posición tomada, pero no se anima a decirlo, porque en nombre de la flexibilidad está ejerciendo otra característica, como por ejemplo la complacencia. Vos y yo podemos conversar, yo digo que esto es un televisor, vos decís que esto es un teléfono, y yo tengo mi argumentación, y la voy a sostener. No porque soy inflexible, sino que necesito, como en la dialéctica socrática, necesito para la reflexión que cada uno pueda exponer y pueda defender su tesis. Y aparece la antítesis, y de la tesis y en la antítesis aparece ese trabajo de reflexión y conclusión, que no es ni la que tenías vos ni la que tenía yo, sino la nueva. Ahora, si vos no tenés la capacidad, o yo no tengo la capacidad de mantener la atención de la propia tesis, la flexibilidad no tiene sentido. Se convierte en otra cosa. No sé si ahora fui un poquito más claro. Sí. Gracias. Bueno, Hugo, había en el chat, no sé si está todavía Gladys Naim, ¿quieres hacerle la pregunta a Hugo, como para ir cerrando ya? Bueno. No puedo poner acá estoy, Hugo. Acá estoy. Ah, Gladys, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Acá estoy. No, yo no levanté la mano, yo quería solamente si me podía conectar con alguien de Neuquén, de Cipolletti, perdón. Ahí me contestó Rodolfo. Ah, bien. ¿Sí? Muy bien. Eso nomás. Ah, Muy ok. bien, Gladys. Bueno. Listo. Gracias. Bueno, Gladys, listo. Muchas gracias entonces. Gracias. Bueno, Hugo, te agradezco muchísimo en nombre del FP este espacio que nos has brindado. Siempre es un gusto escucharte y a mí me pasa también que yo te había escuchado, pero siempre me agrega valor y otro enfoque, quizá porque estamos en otro momento, así que es súper valioso. Muchas gracias, gracias a todos. Por el chat yo les compartí a quienes quieran acompañarnos en responder una pequeña encuesta que siempre nos suma desde el FP para poder tener su mirada de lo que recibieron acá y seguir mejorando permanentemente. Así que sin más, los saludo a todos y espero verlos en la próxima convocatoria que tengamos planificada. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo.